Seguimos con el programa. Ustedes, gracias por continuar con nosotros acá en esta mañana. En esta ocasión, pues vamos a casi las 9. Entramos a la última, tercera hora de transmisión al abogado Héctor Cabreja, quien pues de vez en cuando y de cuando en veces nos acompaña acá con diversos tópicos. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Es acerca de los descuentos por tanto licencia médica como también por embarazo y todo lo que tiene que ver en el sector privado, ¿no? Así que bueno, Héctor, bienvenido a las cámaras del programa. Te tuvimos en la transmisión que hicimos desde la Feria del Libro y bueno, hoy te tenemos acá con nosotros en el estudio y qué gusto pues recibirte para un tema que preocupa a algunos, inquieta a otros y a la gran mayoría pues les interesa saber más, tener mayor conocimiento. Bienvenido. Gracias, Alex. Un placer para mí, como siempre, estar por aquí. Tú sabes que estamos siempre a las órdenes de ustedes y es que estos temas, Héctor, la verdad que, bueno, concitan la atención de la población. Así que empecemos a automáticamente entrar en materia con el mismo, ¿no? Correcto. Bien, lo que tú acabas de pronunciar como licencia, o lo que todo el mundo conoce como licencia médica, en derecho laboral es conocido como suspensión a los efectos del contrato de trabajo. En este caso, y muy específico, tiene que ver con el numeral 6 del artículo 51, que se trata, 6 y 7, que se trata de las licencias o suspensiones a los efectos del contrato de trabajo por una enfermedad o incapacidad médica. La misma, el mismo código contempla que durante la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el trabajador no presta el servicio, no ejerce las funciones del contrato de trabajo y la empresa está exenta de pagar el salario. Contrario a lo que la mayoría de trabajadores piensan. Eso te decía, que contrario a lo que ya automáticamente tenemos por default. Lamentablemente, la empresa no está en la obligación. Sí. Muchas empresas que tienen la posibilidad económica de hacerlo, lo pagan, incluso lo contemplan en un convenio colectivo. En esos casos sí es obligatorio pagarlo. Si ya está contemplado en el convenio colectivo, la empresa debe hacerse cargo de este pago. ¿Sabes qué? Me llama la atención el hecho de que, bueno, igual para aquellos que se unen a nosotros acá en el programa, estamos abordando el tema acá con el doctor Héctor Cabreja, abogado, ¿no? De los descuentos por licencia médica. Hay mucha gente que desconoce estos temas, sobre todo a cabalidad, y tú haces un hincapié en el aspecto de las empresas privadas. ¿Por qué? Hay cierta diferencia entre una y otra, eso es bueno también que lo compartamos, ¿eh? Sí, es en el caso de las empresas privadas. En el caso de las empresas públicas ya es diferente, es una normativa totalmente diferente. Los trabajadores privados se rigen por el Código de Trabajo, las empresas públicas se rigen por la Ley de Función Pública y es totalmente diferente. Pero respecto a lo que es la licencia médica, o vamos a hablar también de los permisos, sí, claro. Los permisos, porque también es un tipo de suspensión. Los permisos o las suspensiones por mutuo acuerdo que están regidas por el numeral 1 del artículo 51, en estos casos tampoco se le debe. Muchos trabajadores piensan, muchos trabajadores me escriben, por ejemplo, a través de mi plataforma Refugio Laboral. Imagino que buscando información un tanto más acabada, ¿no? Me escriben preguntando que por qué le descuentan un día de permiso, un día que falte o un día de licencia. Pero te lo pueden descontar sin conocimiento, o sea, o te lo informan de manera previa. Se supone que el código, lo establece, ¿no? Entonces, claro. El hecho de que un trabajador sea ignorante de la ley no quiere decir que no se aplique. Está buenísimo eso. Sí, está buenísimo. Lamentablemente, aunque usted ignore lo que son las leyes, las mismas se aplican. Pero porque se pone muy de manifiesto esto de los permisos de boca, no los permisos ya digamos que establecidos bajo un conocimiento per se ante el departamento que los rige, que es el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, lo ideal es que sea por una solicitud por escrita, pero
ya con la era de la digitalización, con la era del internet, usted puede hacerlo mediante WhatsApp y si su empleador le da la autorización de que sí, de que usted puede faltar, usted puede utilizar esto en caso de que se produzca un despido o algún tipo de amonestación. Abordemos el caso hipotético ante el siguiente ejemplo, Héctor. Yo estoy de vacaciones, me fui de mis días que me corresponden tal cual, en este caso, ¿qué te puedo decir? 15 días, ¿no? Y dentro de ese margen me pasa algo que me imposibilita integrarme una vez concluido ese proceso de vacaciones y tengo que auxiliarme de digamos que de un permiso, llevando, por supuesto, mi hoja que me entrega el médico. ¿Qué pasa allí en ese margen? El trabajador, luego que termina las vacaciones, debe llevar la licencia a la empresa. Pero luego de que termine las vacaciones, incluso es bueno que tú mencionaras eso porque muchos trabajadores están equivocados cuando creen que los permisos suspenden las vacaciones. Es buenísimo eso. Y no es así. Si usted, bueno, exceptuando el permiso por maternidad, que es también una suspensión del contrato de trabajo, regida por el artículo 2, el numeral 2, perdón, del artículo 51. Pero si usted tiene una licencia mientras está de vacaciones, esto no es motivo para prolongar las vacaciones. Pero a ver, se supone que las vacaciones son para disfrutar. Si usted está enfermo, no está disfrutando de las vacaciones. O sea, es un elemento ahí un tanto dicotómico. Pero no es, no es un asunto inherente a la empresa. No es una situación donde la empresa tenga la culpa. Es diferente, porque por eso inicié esta intervención hablando sobre lo que son las suspensiones. ¿Tiene la culpa, entonces? Claro, no tiene la culpa, pero la incapacidad es inherente a él. Esto quiere decir que está relacionada con él, claro, que la naturaleza tiene que ver con él. Entonces, por eso mencionaba al principio que sobre las suspensiones del contrato de trabajo. No es lo mismo cuando es una causa de suspensión inherente al empleador, como es las suspensiones por falta de materia prima, por ejemplo. Hay gente que provoca, ahora que tocas el término, yo que tengo una empresa, hay gente que provoca una salida por varios factores, pero el para mí un tanto más absurdo es porque esa compensación laboral resulta ser un poco más abultada. Los trabajadores que hacen que lo voten. Eso es lo que literalmente. Mira, cuando lo más chulo sería, y me ha pasado también con empleadores que he tenido maravillosos, brillantes, incluso después lo he recomendado, llegar a acuerdos. O sea, llegar a acuerdos salomónicos en donde pues entremos a dilucidar las partes y que haya una franca armonía ante su despido, ¿no? Mira, nosotros recientemente hicimos una exposición ante nuestro canal de YouTube, Refugio Laboral, donde explicábamos que las prestaciones laborales no son un ahorro. El trabajador debe sacarse eso de la cabeza. Las prestaciones laborales son una compensación por una serie de situaciones que se dan en el contrato de trabajo, cuando finaliza el contrato de trabajo y cómo finaliza, que no necesariamente a usted le corresponde. Si usted renuncia, a usted no le corresponden las prestaciones laborales. Si a usted lo despiden justificadamente, no le corresponden prestaciones laborales. Has mencionado los dos extremos. Ahora bien, el extremo medio, yo podría decirte, y tú me corriges que eres el experto, llegar a mediar. Sí, el código lo contempla también. El código contempla que se puede llegar a un acuerdo e incluso el código establece que este acuerdo debe hacerse mediante el departamento local o Ministerio de Trabajo. O sea, si la empresa decide, porque hay trabajadores que se portan bien, un trabajador, por ejemplo, de 20 años, no es justo que tenga 20 años en una empresa y que tenga que renunciar por cualquier situación, sea que se vaya fuera del país, o sea que tenga una enfermedad que no pueda continuar. O como me dijo un empleado que tuve, simplemente no quiero seguir trabajando. Exactamente. Si el empleador está de acuerdo, esto es válido. Ahora, si el empleador no está de acuerdo, lamentablemente el código no obliga a ese empleador a que pague las prestaciones laborales ante una renuncia. Mira, hay una pregunta buenísima que hace un televidente que lo aporta a través de las redes sociales.
y dice, ¿cuán válido es el hecho de que yo empecé ganando 35,000 pesos en una empresa y a los 2 años, porque reduje creo que me imagino que es el beneficio de sus aportes a la misma, le redujeron un 15%? ¿Cuán válido es eso? Eso es ilegal. Ilegal, atención, ilegal. Totalmente es ilegal. De la única forma que eso sería válido es si usted trabaja por producción. Dice que no se lo notificaron, No, aunque se lo notifiquen, aunque usted lo firme, es ilegal. El código establece que para hacer cambios de este tipo debe haber un acuerdo tripartito entre empleador, trabajador y el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué hay empleadores que ven como enemigos a aquellos empleados que se auxilian del Ministerio de Trabajo para hacer valer sus derechos? O sea, lo ven como una cosa fuera de lugar. Eso suele pasar. Sí, sí. No, la mayoría. Lo que pasa es que tú sabes que las empresas son empresas para buscar dinero. Entonces, el trabajador trabaja para buscar dinero también. Entonces, como que en este punto se roza y más puntos que tienen que ver con la moral de trabajadores, con la educación también. Sí. Que es un tema muy amplio que explicar. O sea, para poderlo explicar tendríamos que valernos de muchas fuentes, pero lo que tiene que ver con el contrato de trabajo y las empresas, trabajadores, es un tema social también, que es difícil determinarlo a simple vista. Sí, responderte esa pregunta... es un poco cuesta arriba, ¿verdad? Sí, es un poco cuesta arriba. Sí, hay empleadores que no, que sus trabajadores son sus hijos, hay trabajadores que sus empleadores son sus padres para ellos, pero lamentablemente ante un tema social como el que tenemos, donde hay una baja tasa de desempleo, donde los salarios son muy bajitos, es imposible crear esa armonía. ¿Qué tanto varía, ya para ir concluyendo el tema, qué tanto varía las prestaciones laborales partiendo digamos que la génesis de las empresas, el caso de las empresas estatales y las empresas privadas? ¿Cuán marcadas están las diferencias allí? Mira, cuando se trata de empresas públicas o estatales, a los trabajadores no les corresponde prestaciones laborales. Okay. No son las mismas prestaciones laborales que las del código. Y la forma de obtenerlas es muy diferente a las del sector privado. En el sector público, a los trabajadores les corresponde una compensación de 1 mes de salario por cada año trabajado, si son empleados de carrera. Si son empleados de carrera o si si el contrato de trabajo termina sin ningún motivo. En los casos de empresas privadas, le corresponden prestaciones laborales siempre y cuando haya responsabilidad para las partes. Esto es cuando el contrato de trabajo sea un contrato de trabajo por tiempo indefinido y cuando la relación laboral termina por una voluntad viciada, se podría decir, o por una decisión unilateral. Si la empresa es quien termine el contrato de trabajo sin explicar por qué, sin dar causa, al trabajador le corresponden las prestaciones laborales. Pero también, si el trabajador la termina, la empresa no tiene responsabilidad, a menos que la termine por dimisión. Que ese es otro escenario. Eso es otro tema, que incluso nosotros lo explicamos hace un tiempo. O sea, una persona que tenga de repente 5 años en una institución pública y lo despiden, o sea, lo despiden por X o Y, se va sin prestaciones. Si es por una falta grave, se va sin prestaciones. Pero si no es por una falta, simplemente, tú sabes que tenemos una cultura política de que entra un gobierno y se van todos los empleados. ¿Qué pasa en ese caso? Sí. Le corresponden prestaciones laborales. No importa la institución en la que trabaje. Aún siendo, en este caso, bueno, claro, lo digo porque, bueno, acá es una empresa pública. Y esta empresa con pública... carácter privado. Con carácter privado y con visión globalista. Exacto. Yo quiero llamarlo de alguna manera, ¿no? Para ayudarnos también. Sí. Pero qué interesante el tema que nos tocas. La gente está muy curiosa en casa y de seguro que hay muchísimos temas más, muchísimas preguntas más que a ustedes se les quedan allí. Tenemos que seguir invitándote, Cabreja, para seguir orientando a la población. ¿Dónde encontramos? Sé que tienes un canal de YouTube bastante amplio, ¿no? Sí. Me pueden seguir a través de mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, y nuestro fuerte que es YouTube.
ahí estamos como refugio laboral. Tienes miles y miles de seguidores Sí. y los videos que posteas, la verdad que bueno, igual también, muchos views. Sí. Que bueno, se nota que es muy interesante el tema. Por algo te tenemos Bastante. acá y edificándonos para compartir con la población, que es nuestro mayor interés, el que ustedes se nutran con nosotros de estos tópicos que son de gran valía, ¿no?, para la colectividad. Así que agradecemos a Héctor Cabreja, quien es abogado, toca estos temas laborales que son pues muy interesantes para la gente y que bueno, atención, porque ojalá tenerle semanal, porque hay muchos temas que siempre la población necesita conocer y necesita indagar. Gracias, Héctor. Enhorabuena. Gracias a ti. Enhorabuena. Leandro.